Pero la Sagrada Escritura, la Biblia, es un arma, podemos decir, de doble filo. ¿Cómo? Si uno la utiliza bien, si uno la utiliza correctamente, si uno la utiliza honestamente, es para el bien espiritual de la persona, para instruir a otras personas en el camino del bien. Pero ha habido casos en que a lo largo de la historia se ha usado también las Sagradas Escrituras para hacer el mal, para desviar a las personas. Comencemos por el hecho de que el propio demonio usó las Sagradas Escrituras para tentar a nuestro Señor Jesucristo. En las tentaciones antes de comenzar la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, después de hacer el tiempo de penitencia, de ayuno, 40 días y 40 noches, el demonio lo tienta y él usa una serie de pasajes de la Biblia para tentar al propio Jesucristo, al propio Hijo de Dios. Pero también, por otro lado, nuestro Señor Jesucristo le responde con otros pasajes de la Biblia de una manera correcta, como debe ser. Entonces, las Sagradas Escrituras son, digamos, ese eje de la historia, ¿verdad?, en el que Dios quiso dejar plasmado toda su revelación. Y hay varias cosas que son importantes para nosotros poder profundizar un poco sobre el tema de las Sagradas Escrituras. Primero que todo, nosotros sabemos cuando se habla de Biblia, se habla de libros. En la antigüedad, los libros no eran como tenemos nosotros, ¿verdad? Un conglomerado de páginas, encuadernado, no. Eran rollos, ¿verdad? Eran rollos, libros que se abrían y donde estaban, que a veces eran de papiro o a veces eran de pergamino posteriormente, y que ahí se iban escribiendo los textos sagrados. Pero un punto importante que tenemos que saber, ¿qué es la revelación? Porque cuando hablamos de la Sagrada Escritura, muchas veces hablamos de revelación. A ver, ¿algún voluntario, algún valiente que quiere decir qué es la revelación? Bueno, vamos a ver. La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. O sea, es el propio Dios que toma la iniciativa de revelarse a los hombres. Él no necesitaría hacer eso por ningún motivo. Acuérdense que Dios no tenía ni siquiera necesidad de crear el universo, ni crear el mundo. Él se bastaba a sí propio para su propia gloria. Dios, desde todo siempre, desde toda la eternidad, volvamos antes de los 7 días de la creación, antes y antes y antes, 1.000.000 de años antes, y antes, Dios ya existía. Y Dios ya tenía toda su gloria y no necesitaba de nadie. Solo su convivio trinitario entre Padre, Hijo y Espíritu Santo era la felicidad perfecta. Sin embargo, Él, en un derroche de amor, en un derroche de liberalidad, Él quiso crear el universo y como centro del universo crear al hombre, ¿verdad? Obviamente Dios es el rey de la historia, es el centro del universo, pero Él quiso que en esa historia el papel protagonístico lo tuviera el hombre. Y obviamente en la mente divina, como nosotros sabemos, siempre hemos escuchado, Dios piensa las cosas no de una manera cronográmica, de una manera temporal, sino Él piensa desde una jerarquía. Entonces Él piensa desde la cosa más importante y de ahí deriva todo el resto. Entonces cuando Él pensó en el protagonista de la historia, no pensó en Adán, no pensó
en el último de los hombres que vaya a vivir sobre la tierra. No, Él pensó en nuestro Señor Jesucristo, que es el ápice de toda la historia y por el cual todo lo que se escribió antes de Él fue escrito y todo lo que se escribió después de Él también fue relatado. Entonces, es esa la revelación, es esa manifestación de Dios sobre sí mismo y sobre todas las cosas que nos ayudan a nosotros para salvarnos. ¿Dónde se encuentra la revelación? La revelación, también llamada doctrina católica o depósito de la fe, depositum fidei en latín, se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición. En la tradición. A ver, ¿qué es la tradición? Son esas tradiciones que hemos conocido desde pequeños, que se hacen procesiones siempre, la tradición de que se encienden velitas el día antes de la Natividad. Esa es la tradición. Cuando hablamos de tradición estamos hablando de eso. O no sé, cuando cada lugar tiene tradiciones diferentes, religiosas. ¿A eso nos referimos con la tradición? ¿No? Entonces, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver primero a quién fue confiada la revelación. Eso es muy importante. Jesucristo confió la revelación a la Iglesia Católica por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque partimos del punto de que solo la Santa Iglesia, instituida por nuestro Señor Jesucristo, es la única que puede decir cómo es la Biblia y cómo debe ser interpretada. ¿Cuáles son los libros canónicos? ¿Cuáles no son canónicos? Vamos a ver todo eso, ¿verdad? Pero como punto de partida, ¿a quién fue confiada la revelación? A la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Recordemos que el pueblo de Israel era el pueblo escogido y todo lo que pasó antes de nuestro Señor Jesucristo era una sola iglesia. O sea, todo lo que nosotros somos hasta hoy, 2019, somos la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana desde el año que se instituyó hasta hoy. Pero todo lo que pasó antes de Cristo era parte de esta misma iglesia, solo que todavía no había tenido la plenitud. O sea, el pueblo judío, una vez que no adhirió a la Santa Iglesia Católica, quedó fuera de ser pueblo escogido. Y esa elección de pueblo escogido continuó con la Santa Iglesia. Por eso es precisamente la fe de la Iglesia quien reconoce en la Biblia la palabra de Dios. Como dice admirablemente San Agustín, presten atención a esta frase, es muy importante. No creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. No creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Pero no es lo contrario. No es que nosotros creemos en la Iglesia Católica porque pues está en un pasaje bíblico que nuestro Señor Jesucristo dice: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Bueno, pero vamos a ver. El punto de partida es que a nosotros por la tradición, porque si no hubiera una autoridad moral, ¿cómo sabríamos cuáles son los libros inspirados? ¿Cómo sabríamos qué parte es verdadera, qué parte no la inventó alguien más, la puso y se difundió? ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza de que la Biblia es la Biblia? Solo la podemos tener por la fe en la Iglesia y en la tradición de ¿quiénes? De los apóstoles que recibieron la fe de nuestro Señor Jesucristo y que la propagaron a los padres de la Iglesia y así sucesivamente a través de los santos padres y del magisterio de los concilios, etc. ¿Qué es la tradición?
La tradición es la palabra de Dios no contenida en la Biblia. O sea que hay palabra de Dios que no está en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por estos a la iglesia. O sea, muchas cosas que nuestro Señor le enseñó a los apóstoles no caben en la Biblia. A tal punto, si no me equivoco, es San Juan que dice que no caberían en el mundo todos los libros para escribir todo lo que nuestro Señor había dicho. Imagínense, 33 años de maravillas. Si bien que los 3 años de vida pública fue donde Él explicitó muchísimo más, pero ¿cuántas cosas se podrían decir de la infancia? ¿Cuántas cosas de la adolescencia, del niño Dios, del joven Jesús? En fin, de su madurez hasta llegar a su vida pública. Y dentro de su vida pública, imagínense, 3 años escribiendo, porque todo lo que salía de su boca eran palabras divinas, eran cosas espectaculares, pero no todo pudo ser escrito, ¿verdad? Y por las mismas limitaciones de los pergaminos, las mismas limitaciones de la época, no es como hoy en día, ¿verdad? Que se podría estar grabando, ¿verdad? Y después alguien que esté escribiendo, sería mucho más fácil, pero en la época no. Era muy difícil conseguir los pergaminos, inclusive muchas veces para ahorrar pergamino, reutilizaban los pergaminos, porque el pergamino es una piel de carnero, de oveja. Se raspaba y se volvía a usar, y ahí se podían perder preciosidades, ¿verdad? Las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe. Por ejemplo, el credo. Ustedes ya son maestros en el credo, ¿verdad? Han tenido 3 charlas recientemente sobre el credo. Los que no la han visto pueden verlas ahí también en YouTube. Pero en el símbolo, en la profesión de fe, ahí está condensada, ¿verdad?, la palabra de Dios también a través de la tradición. En los documentos de los concilios, específicamente en los concilios ecuménicos. ¿Qué quiere decir concilio ecuménico? El concilio ecuménico yo he escuchado que es una ensalada de todas las religiones, que todo el mundo se une y todo el mundo comparte lo que tienen en común. Y no, eso se llama sincretismo. Ecumenismo quiere decir universal. Un concilio ecuménico es un concilio universal donde hay representación de la mayor parte de las iglesias, de la iglesia católica, sí, ¿verdad? Donde se reúnen representantes de las iglesias particulares de cada lugar del mundo y se unen con el Papa para proclamar distintas verdades o distintas enseñanzas. Y entonces en los concilios ecuménicos, por ejemplo el concilio de Trento, el concilio de Éfeso, son concilios dogmáticos donde la palabra de Dios queda patente. Y en los ritos de la Sagrada Liturgia, o sea, la liturgia de la Iglesia Católica, también está la palabra de Dios. Y muchísimas veces se encuentran preciosidades, a veces en oraciones de la misa. Por ejemplo, a veces no se sabe quién fue el que lo escribió ese texto. Fue alguien inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Pero no se pone, lo escribió fulanito de tal o san tal, no se pone. Sin embargo, por ejemplo, en la Asunción de la Virgen a los cielos, esa fiesta se celebra desde el siglo II, pero fue proclamado dogma hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque la Iglesia fue viendo la necesidad de proclamarlo como un dogma cuando las personas algunas personas a poner objeción, o la Iglesia vio que era necesario proclamarlo como tal, pero ya toda la Iglesia universal ya lo celebraba en la misa. Entonces ya eso pues tiene un papel de veracidad, un papel de palabra de Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor principal obviamente es Dios, ¿verdad?, a través del Divino Espíritu Santo. Pero existe también el autor secundario, que son los hombres a los cuales Dios les dictó, les inspiró las Sagradas Escrituras. Estas personas se llaman agiógrafos, ¿verdad? Agiógrafos. Agios en griego es santo. Grafo, el que escribe. Entonces el que escribe lo santo, lo sagrado.
Por ejemplo, Moisés, el profeta Isaías, San Mateo, San Pablo, etcétera, ¿verdad? Todos los autores secundarios de la Sagrada Escritura. Otra pregunta, ¿qué significa la palabra Biblia? Todas estas cosas son simples, sencillas, pero son importantes para nosotros poder tener una comprensión mayor en el futuro. ¿Qué significa la palabra Biblia? Conjunto de libros, sí. Biblios, Biblia es una palabra griega que significa libros, ¿verdad? Biblio, y viene de una ciudad llamada Biblios, en Egipto, donde se fabricaba el papiro para hacer los libros, ¿verdad? Entonces es interesante también la etimología. Hoy en día, cuando se habla de Biblia, obviamente, significa el libro santo escrito por hombres bajo la inspiración y dirección de Dios. En las Sagradas Escrituras muchas veces está específico cuando Dios dicta algo, ¿verdad? Escribe, hijo de hombre, oráculo del Señor. Es algo que está muy claro. Pero todas las otras partes que no está así como el dictado exactamente, también es palabra de Dios. Y muchas veces el autor santo no se daba cuenta que lo que estaba escribiendo era Dios el que lo estaba inspirando. Por ejemplo, alguna narración sobre el libro de Esther. Puede ser que al escribir el libro de Esther, el autor divino no estaba pensando, estoy haciendo esto porque Dios me está inspirando para yo, de aquí a no sé cuánto tiempo, estar en una recopilación de libros sagrados, ¿verdad? No. Entonces, vamos a ver, no es solo un libro, sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para traernos a Él y formar con Él una comunión de vida y de amor. O sea, el objetivo de Dios con la Biblia es salvarnos. No es simplemente instruirnos de una forma, tal vez podemos decir, académica. Entonces, no. Yo voy a ir a una charla sobre la Sagrada Escritura para ser brillante o para después, cuando esté en una rueda con amigas que he escuchado que van a cursos de Biblia, yo voy a decir una palabra así medio complicada en griego y todas van a decir, wow, ¿y dónde vas vos? No es eso, la idea no es esa. ¿Por qué? Las Sagradas Escrituras son ¿para qué? Son para llevarnos a la salvación. Entonces, como decíamos, el demonio, ¿se sabe la Escritura de memoria? Es un ángel inteligentísimo. ¿De qué le sirve? De nada, para mayor condenación de él. Tantas otras personas que escuchamos como loro decir tal pasaje, muchas veces lo agarran en sentido contrario. ¿De qué le sirve? De nada, para su condenación. Entonces, esto es lo más importante, el esfuerzo de Dios para salvarnos. A la Biblia se le llama también, pues como ya hemos visto, Sagrada Escritura, porque trata de asuntos sagrados y religiosos. Palabra de Dios, ya que es el mismo Dios el que se comunica a nosotros a través de la Biblia, solo reafirmando. Y libro de la revelación, ya que Dios se nos revela, es decir, corre el velo cuando la leemos. Revelación viene de eso, retirar el velo que nos tapa, ¿verdad? Y porque los que la escribieron lo hicieron por medio de la revelación de Dios, no se lo inventaron ellos. Es interesante, esto es un pensamiento muy medieval, pero muy católico, o sea, genuinamente católico, que Dios es sumamente visible. Dios es tan visible que nosotros no lo podemos ver. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Dios es eterno, infinito, y nosotros, nuestros ojos, nuestro entendimiento, no alcanza a verlo por entero. No alcanza, y ni siquiera en la eternidad, estando en el cielo, nosotros vamos a comprender, viendo a Dios cara a cara, no lo vamos a comprender nunca por entero, totalmente. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces, y esa va a ser una de las mayores alegrías nuestras en el cielo, que es que no vamos a llegar nosotros ahí a tocar violín y ya aprendimos Mozart y ahora vamos con, no sé, otro compositor. No. En el cielo vamos a estar todos los días descubriendo cosas nuevas de Dios.
Y de una manera, con una didáctica divina, Dios nos va a estar enseñando cosas sobre Él, sobre su naturaleza, sobre aspectos de la creación que nosotros nunca vimos. Y así por toda la eternidad. Y cada vez que nosotros sepamos algo nuevo va a ser un regocijo, una alegría, ¿verdad? Porque Dios es eterno, infinito y sumamente visible. Pero como nuestros ojos son limitados, necesitamos que Dios nos vaya quitando el velo para poder nosotros conocerlo más. Y eso es la revelación. ¿Qué es la inspiración bíblica? Es lo que hablábamos un poco anteriormente. La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar a los demás hombres. Entonces, es una inspiración, es algo como que la persona, digamos, otro le esté diciendo un secreto, pero no es como pasa a veces no sé si aquí juegan los niños, el teléfono descompuesto, ¿verdad? Que comienza a decirle una cosa y después, por eso es importante que quede escrito, ¿verdad? Porque el hombre, si Dios se lo dice y no lo escribe, de aquí a un tiempo puede tergiversar el mensaje, ¿verdad? Entonces por eso Dios como que en el oído le va diciendo todo lo que tienes que escribir y el agiógrafo lo va haciendo, ¿verdad? De una manera escrita para que quede perennemente. ¿Cuáles son las propiedades de la Biblia? Eso es importante. La unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es una continuidad. Y entre todas las partes de todos los libros. O sea, nunca un libro puede contradecir a otro, ¿verdad? Eso es muy importante. La inerrancia no contiene errores en lo que atañe a nuestra salvación. No hay ningún error de fe y moral en la Biblia. Y la veracidad también contiene las verdades necesarias para nuestra salvación. Otro punto, la santidad. La santidad procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad, ¿verdad? Entonces, esas son las propiedades de la Biblia. Unidad en toda ella, la inerrancia y la veracidad, y también la santidad. ¿Cómo se divide la Sagrada Escritura? El Antiguo Testamento, ¿qué contiene? Pues solo todo el mundo lo sabe, pero desde la creación del hombre hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta el siglo II. Y después el Nuevo Testamento, desde la concepción de nuestro Señor Jesucristo hasta la ascensión a los cielos, después pasando por la vida de los apóstoles, la iglesia primitiva, hasta el Apocalipsis, donde nos habla sobre el final de los tiempos o sobre el final de algún periodo histórico. La palabra testamento es de origen latino, de latín testamentum, que significa alianza. Entonces la antigua alianza, o el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la primera alianza que Dios hizo con los hombres, con un pueblo? ¿Cuál fue? La primera alianza que Dios hizo con, así decir, la iglesia, el pueblo escogido, pero en el Antiguo Testamento, o sea, el primero. La alianza que hizo con Moisés, ¿verdad? La alianza donde ahí estaba, porque Dios le había puesto a Adán y Eva todos los preceptos, la ley natural, le había explicado muchísimas cosas, ¿verdad? Pero cuando él salió del paraíso, él mantuvo la ciencia infusa, mantuvo todos los dones, pero sin embargo él fue transmitiendo y muchas cosas se fue deturpando, sobre todo en la práctica de los mandamientos. Y recordemos que la persona cuando no practica los mandamientos va desvirtuando la doctrina, ¿verdad? Entonces Dios se revela al pueblo escogido a través de Moisés para hacer la nueva alianza, la primera alianza, perdón, al salir de Egipto, ¿verdad? Y comenzar este nuevo pueblo. Y el Nuevo Testamento, la nueva alianza, es hecha a través de nuestro Señor Jesucristo, con la redención.
Estos dos testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es preparación para el nuevo y ambos están estrechamente unidos. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. Creo que está claro, ¿verdad? Esto ya estamos un poco solo repitiendo para que nos quede grabado. ¿En qué periodo se escribió la Biblia? La Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito entre el siglo XV y el siglo II antes de Cristo. ¿Quién fue el primer autor de la Biblia? Autor, ¿verdad? Secundario. Bueno, lo escribió Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia son escritos por Moisés, que es lo que se llama el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, y continuaron siendo escritos hasta el siglo II antes de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I y los libros sagrados se escribieron al principio en papiro y más tarde en pergamino. Esto, bueno, ya lo habíamos visto anteriormente. Originalmente la Biblia estaba en rollos, es decir, largas franjas de papiro o piel unidas en los extremos a 2 bastones en torno a uno de los cuales giraba. Cuando dice, por ejemplo, en el Evangelio de que nuestro Señor abrió el libro, a veces uno piensa, abrió el libro como aquí en la misa. No, abrió el libro, ¿verdad? ¿Cuántos libros contienen las Sagradas Escrituras? A ver, católicos. $73, muy bien. La más pequeña de la sala ha respondido correctamente. 73 libros. Contiene 73 libros. 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Concilio de Trento, que fue un concilio que organizó, por así decir, todo lo que la Iglesia hasta entonces había ido explicitando, que es del siglo XVII, comienzos del siglo XVII. Denzinger, aquí esa palabra, eso que dice ahí, Denzinger, 1504, Denzinger es un escritor alemán que recopiló todo el magisterio de la Iglesia. Entonces, todo lo que está en Denzinger, en el libro de Denzinger, que se ha ido actualizando a medida que van pasando los siglos, es el magisterio de la Iglesia como infalible, ¿verdad? Entonces, ahí están todos los concilios. Si alguien quiere consultar sobre alguna cosa que está en duda, ponga Denzinger y ponga un tema. Ahí le va a salir la definición dogmática sobre ese tema. Y aquí nos dice el Concilio de Trento: si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los 73 libros, los libros mismos, íntegros, con todas sus partes, tal como se ha acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciara a ciencia y a conciencia las tradiciones predichas, sea anátema, o sea excomulgado. Alguien que niega, por ejemplo, no sé, a alguien se le ocurre aquí, no, mire, yo estuve leyendo la Biblia y yo creo que el trecho de que nuestro Señor camina sobre las aguas, ese fue invento, ese fue San Pedro que estaba con sueño y entonces, eso lo pusieron después para... Si a esa persona se le puede decir, mire, eso que usted está diciendo es un error, porque todo lo que dice la Sagrada Escritura, que está dentro de los cánones aprobados por la Iglesia, tienen que mantenerse íntegramente, y todos sus libros y todas sus partes. No, pero yo digo que no. Mire, si usted continúa diciendo eso, como dice aquí, a ciencia y conciencia, usted va a estar fuera de la Iglesia. Que no. Ipso facto, fuera de la Iglesia. No puede recibir ningún sacramento, no está, las puertas del cielo están cerradas, efectos especiales y todo. Y entonces, eso es muy importante que sepamos, porque hoy en día se escucha cualquier cosa.
Y el relativismo, que va alcanzando todos los medios, también alcanza la interpretación de las Sagradas Escrituras. El tema de interpretación es muy delicado, eso lo vamos a tratar más adelante. Ahorita no vamos a entrar en eso. Ahorita solo estamos viendo los libros y cómo tienen que ser considerados íntegramente según la Iglesia los ha aprobado. La división de los libros del Antiguo Testamento. Entonces decíamos el Pentateuco. Son considerados libros fundacionales, pues en ellos se cuentan los hechos referentes a la creación del mundo, así como el nacimiento del pueblo hebreo, y lo conforman 5 libros, ¿verdad? Es Penta, de ahí viene. 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Todos ellos escritos por Moisés. Ahora, uno va a decir, ¿y cómo se relata la muerte de Moisés? Es interesante, son ciertas... No. Exacto. En el monte Nebo, viendo de lejos la tierra prometida. Pero es algo que nos podemos preguntar. ¿Qué pasa? Obviamente puede ser que Moisés como tal, él no, puede ser que algunas partes sí, otras partes no, haya tenido un escribano, que eso era muy común antiguamente, sobre todo las personas ilustres. Ellos no se daban el trabajo de estar escribiendo, sino que ellos iban dictando y alguien lo iba anotando. Entonces, esa persona que haya estado escribiendo, digamos, literalmente, haya terminado de narrar, ¿verdad? Todo ese libro, esos 5 libros escritos bajo el dictado de Moisés. Otra categorización de los libros del Antiguo Testamento son los libros históricos. Posteriormente, la Biblia presenta una serie de libros que, debido a los acontecimientos importantes que narran, han sido clasificados por la teología como libros históricos, ¿verdad? Son todos los que cuentan la historia del pueblo elegido, la historia de la salvación, pero que no los podemos ver como podríamos ver un libro de historia sobre la historia, digamos, del Salvador, que llegaron los descubridores que hicieron tal cosa, o un libro que va contando unos inventos. No, es un libro inspirado por Dios, histórico, claro, pero que tiene enseñanzas importantísimas para nosotros, para nuestra historia, ¿verdad? Que son Josué, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Jueces, primero y segundo Macabeos. Los libros poéticos o sapienciales. ¿Cuáles son estos? Este grupo se encuentra compuesto por 7 distintos libros, en donde de forma poética se abarcan temas como el amor a Dios, el consuelo o la desesperación, así como algunas directrices sobre el buen comportamiento moral. Son los Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Siráside o el Eclesiástico, ¿verdad? Ben Sirá, que es el autor, por eso se llama Siráside. Y el Eclesiastés también se llama el libro del Coelet, que es el autor. Entonces, cuando usted a veces en algunas Biblias dice el Coelet o el Coelet, saben que es el Eclesiastés. Cuando dice también el Ben Sirá o el Siráside, saben que es el eclesiástico. Entonces, en esos libros ustedes encuentran como un código de comportamiento. Muchos de ellos, por ejemplo, el eclesiástico habla cómo ser un buen padre, cómo ser un hombre honesto, cómo ser un hombre de bien, un hombre justo, y así cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen marido. Tiene muchísimos cosas prácticas, ¿verdad? Pero de una manera elegante, de una manera agradable que llama la atención, y muchas veces también con formas literarias, formas poéticas. Libros proféticos. Dentro de los libros proféticos están los profetas mayores, no porque eran más viejitos, ni porque eran grandes,
sino mayores por la extensión de su profecía, ¿verdad? Entonces los libros proféticos que son más extensos, que tienen un mensaje más importante, son los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después están los profetas menores. Están las Lamentaciones, que también son de Jeremías, Baruch, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Sofonías se nos vino 2 veces, Zacarías, Malaquías y Malaquías fue el último. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo se dividen? Los evangelios, ¿verdad? La primera división son los evangelios. Estos libros, básicamente, los evangelistas se encargan de contar los hechos relacionados a la concepción, nacimiento, vida pública, enseñanzas, crucifixión, resurrección y legados de Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo. En la Biblia se encuentran 4 libros de esta categoría. Todos sabemos, ¿verdad? Existen 4 evangelistas, pero dentro de los evangelios también hay otra división. Los evangelios sinópticos, muy bien, que son eso, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué quiere decir sinópticos? Que van en un paralelo, ¿verdad? Que van todos, prácticamente llevan la misma estructura y cuentan prácticamente los mismos hechos con distintos detalles. Sinópticos y teológico, ¿verdad? Que es el de San Juan, que es uno solo. El Evangelio de San Juan fue el último evangelio a ser escrito. Acuérdense que San Juan era el apóstol más joven. Él vivió mucho más que los otros apóstoles y no murió mártir. Entonces lo martirizaron, pero milagrosamente él sobrevivió al martirio y vivió mucho tiempo más. Y entonces él, a diferencia de los otros 3 apóstoles que iban narrando muchos hechos, él busca cómo más bien explicar más el sentido teológico, el sentido más alto de todos estos hechos. Entonces él habla mucho sobre la Eucaristía. ¿Perdón? Exacto, el águila, porque él vuela la visión desde lo alto. Entonces, el Evangelio teológico, San Juan. También hay libros históricos dentro del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿Cuál? Hay varios, hay uno. Libros históricos, está en singular ahí, miren. Libro histórico, los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Se encuentran registrados muchos de los hechos que tuvieron que afrontar los apóstoles en el camino a instituir la Iglesia Católica, ¿verdad? Son los Hechos de los Apóstoles. Entonces, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles está toda la narración después de la Ascensión, está la Pentecostés, están todas las narraciones de las primeras predicaciones de los apóstoles, las conversiones, los milagros de los apóstoles, la conversión de San Pablo. En esta pintura vemos cuando San Ananías le está devolviendo la vista a San Pablo, en fin, todos los hechos que nosotros sabemos y sobre todo en un momento como que los hechos de los apóstoles comienzan a seguir sobre todo al apóstol por excelencia que es San Pablo, que inclusive no vivió con nuestro Señor, no lo conoció antes de resucitado, pero después sabemos que él tuvo un convivio intensísimo con nuestro Señor y que todas las maravillas que él predicó fueron dictadas por el propio nuestro Señor Jesucristo místicamente. Después están las epístolas, las cartas, ¿verdad? Que generalmente se leen siempre en las misas los domingos, en la segunda lectura sobre todo, pero muchas veces también en la primera lectura los días de semana. Y están las cartas paulinas, o sea, las cartas de San Pablo. En ellas se encuentran reunidas muchas de las cartas escritas por Pablo a las distintas iglesias y congregaciones en su tarea de homologar los conocimientos cristianos. Son 14 cartas que escribió él. Inclusive es interesante que San Pedro en una de sus cartas habla de las cartas de San Pablo
y las elogia. Es muy bonito eso porque también muestra cómo San Pedro, que era el Papa, era al quien Dios le dio las llaves. Él no estaba con comparación. San Pablo está teniendo más éxito predicando el Evangelio por todos lados. Yo voy a quedarme. No, por el contrario, él veía, el Espíritu Santo ahorita está soplando en ese carisma, está soplando en ese hombre. Yo voy a hacer todo para que todos vean hacia él. Y es lo que hizo San Pedro en una de sus cartas, elogiando y animando a que todas las personas vieran el Espíritu Santo que estaba en el carisma de San Pablo. ¿Y cuáles son estas 14? Carta a los Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. No vamos a entrar ahorita en la carta de los Hebreos, sería interesante hacer solo una charla sobre esa carta. Pero hay mucha polémica infundada que dicen que esa carta no fue escrita por San Pablo. Es interesante porque durante 20 siglos la iglesia enseñó que fue escrita por San Pablo, inclusive San Pío X anatematiza a las personas, o sea, excomulga de la iglesia a las personas que dicen que no fue escrita por San Pablo, pero en el siglo XX y siglo XXI ha habido toda una discusión sobre eso, pero nosotros, pues que somos católicos fieles, sabemos que fueron escritas por San Pablo. Las cartas católicas, ¿sabe que están las cartas católicas? Las cartas protestantes, las cartas luteranas, las cartas judías. No, ¿qué son las cartas católicas? Recordemos qué significa católico. Cuando se habla de cartas católicas, son las cartas, lo mismo que ecuménico, universal. Las cartas que eran para toda la iglesia. Esas son las cartas católicas, que no eran como las de San Pablo, que eran dirigidas a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica, a los que estaban en Roma. No, estas no, son para toda la iglesia. Están conformados por 7 libros en los cuales se recogen las principales cartas de los apóstoles sobre la doctrina cristiana. Estos son los siguientes: la carta a Santiago, primera, segunda de Pedro, la primera y segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Carta de Judas, ¿cómo es eso? Judas escribió una carta. San Judas, ¿verdad? Tadeo escribió una carta. No Judas el traidor, San Judas. Les digo eso porque también anda por ahí circulando el Evangelio de Judas, que es un evangelio apócrifo, entonces no, cuando existe la carta de San Judas, pero el Evangelio de Judas no existe. Después están, dentro del Nuevo Testamento, los libros proféticos. Existe un libro profético, ¿verdad? El Nuevo Testamento de la Biblia contiene un libro profético escrito por el apóstol San Juan, en donde se exponen algunas revelaciones de lo que sería el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Está constituido por un solo libro que se llama el Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por San Juan en la isla de Patmos. ¿Se recuerdan que estamos diciendo que él fue martirizado, pero sobrevivió milagrosamente? Pero él sufrió varias otras persecuciones hasta que fue desterrado a la isla de Patmos, donde pasó sus últimos años, y ahí escribió el Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelaciones, ¿verdad? El canon bíblico y la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. El canon se define como el catálogo de los libros bíblicos reconocidos como auténticos, que en ningún caso presentan textos que se contraponen a la sana doctrina de la Iglesia. Quizás estamos recordando lo que ya sabíamos. La canonicidad es la propiedad que tienen los libros de ser inspirados por Dios y para la Iglesia y posteriormente ser reconocidos por la misma Iglesia como auténticos. ¿Se recuerdan? Que ya vimos esto. Los libros canónicos corresponden a la colección de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento aceptados por la Iglesia en el Concilio de Hipona el año 393 después de Cristo. Había mucha discusión, sobre todo por las sectas, los gnósticos, las personas que se iban separando de la Iglesia, querían confundir. Entonces, la Iglesia hizo un concilio en Hipona donde definió el canon
de los libros que sí eran inspirados por Dios. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en dos grandes grupos, según lo canónico, ¿verdad? Los libros protocanónicos, que son los libros que pertenecen al primer canon y en consecuencia nunca se ha dudado de su canonicidad. Estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento primero fueron escritos algunos libros que los judíos los recopilaron y ese era el canon judaico. Pero el Espíritu Santo siguió inspirando y vinieron después otros libros, ¿verdad? Que esos son los deuterocanónicos. Son los libros que pertenecen al segundo canon y cuya canonicidad fue objeto de discusión en el pasado. Los libros deuterocanónicos son los textos y pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia católica que no están incluidos en la Biblia hebrea. Los libros deuterocanónicos siempre estuvieron presentes en la Biblia de los 70, mejor conocida como la Septuaginta. ¿Saben qué es la Biblia de los 70? ¿No? La Biblia Septuaginta, no. Entonces, también se le llama la Biblia alejandrina. O sea, que vienen de Alejandría. Entonces, vamos a ver un pequeño contexto histórico. Como decíamos, los judíos hicieron un primer canon con los libros que se habían escrito hasta antes del cautiverio en Babilonia. Estamos hablando más o menos del año 500 y pico antes de Cristo. Pero el Espíritu Santo siguió inspirando y se siguieron escribiendo libros. Pero con la diáspora, o sea, cuando Asiria se lleva a todos los del reino del norte de Israel al cautiverio, se dispersan los hebreos. Y después, Babilonia invade Judá, el reino del sur, y se los lleva a Babilonia, pero algunos también van hacia Egipto. Y en Egipto la capital cultural era Alejandría, ¿verdad? Alejandría, fundada por Alejandro Magno, era un lugar donde se hablaba griego. Como casi pues en todos esos, recordemos cuando Alejandro Magno expandió el reino macedonio, la lengua oficial era el griego y era la lengua de los cultos, la lengua, por así decirlo, la lengua universal de la hegemonía en ese momento. O sea, era como decir el inglés, ¿verdad? Todo el mundo quiere hacer algo, negocios, quiere saber esto, lo otro, sabe que con el inglés le va a servir mucho. Entonces, algo así era el griego en la época. Entonces, inclusive cuando volvieron los judíos después a Israel, a Judá, después del cautiverio, después de los 80 años, lo que estamos viendo justo en la liturgia en estos días, muchos de ellos se fueron a Alejandría y se quedaron ahí. Entonces había una colonia judaica en Alejandría inmensa, inmensa. Inclusive dicen algunos historiadores que había más judíos en Alejandría que en la propia Palestina. O sea, es como que ahora, imagínense, hubiera una tal emigración, ya casi estamos aquí en El Salvador, ¿verdad? Que haya más salvadoreños fuera que aquí en el propio país. Algo así era lo que pasaba en la época. Y entonces, cuando el griego comienza a tomar fuerza, muchos, inclusive judíos, dejan de hablar el hebreo. A tal punto que en la época de nuestro Señor, el hebraico no se hablaba más. La lengua que se hablaba era el arameo. Nuestro Señor hablaba en arameo, los apóstoles hablaban en arameo, todos hablaban en arameo. El hebreo, era como decir hoy el latín, la lengua oficial de la religión, de la liturgia, pero no era la lengua que se hablaba comúnmente. ¿Entendieron? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando todo el mundo comienza a hablar griego, los propios judíos ven la necesidad, una vez que su propia gente ya no habla hebreo, de traducir la Biblia al griego. Entonces ahí se reúnen 70 sabios, ancianos, santos del pueblo de Israel, y son los que se encargan de traducir la Biblia del hebreo al griego. Y ahí ellos definen cuáles son los libros
canónicos, los libros que están inspirados del Antiguo Testamento. Y todos los judíos aceptaban esta Biblia de los 70. Todos los judíos. En la época de nuestro Señor, absolutamente todos aceptaban. Inclusive es interesante que nuestro Señor cuando cita, Él cita la traducción de los 70, la traducción Septuaginta, porque la gran mayoría, creo que el 80%, 85% de las citaciones de nuestro Señor son de esa traducción, porque siempre estaba la traducción original, ¿verdad? O sea, la edición original que era en hebreo. Eso es interesante. ¿Por qué? La Septuaginta era el texto utilizado por todas las comunidades judías e israelitas en todo el mundo antiguo, incluso más allá de Palestina. Precisamente esta versión del Antiguo Testamento en idioma griego fue utilizado como texto de consulta por la primitiva iglesia cristiana. Y los libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, partes del libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch, la oración de Azarías en el libro de Daniel, o sea, es una parte, el himno de los 3 jóvenes en el libro de Daniel, la historia de Susana en el libro de Daniel, la historia de Bel y el dragón en el libro de Daniel, y el primero y segundo libro de los Macabeos. No podemos hablar uno por uno, ¿verdad? Imposible. Pero estos son los deuterocanónicos que, como vamos a ver ahora, no fueron aceptados posteriormente al cristianismo por los judíos. O sea, ellos los aceptaron siempre, pero cuando nace el cristianismo, ellos lo niegan. Concilio anticristiano de Jamnia. Los judíos llamaron canon palestinense a la colección completa de los libros protocanónicos, establecida en el Concilio anticristiano de Jamnia a finales del siglo I, rechazando todos y cada uno de los libros deuterocanónicos. El canon palestinense está reflejado en la Biblia hebrea, mejor conocida como Tanaj o Tanakh. Entonces, nace el cristianismo y ven que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento va hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia este Mesías prometido. Entonces ellos dicen, bueno, esto no sé si es explícitamente o no, vamos a hacer un concilio para negar muchas verdades sobre este Mesías que están explícitas en el Antiguo Testamento. Entonces ellos agarran muchas de esas partes de libros y libros enteros y dicen no, todos estos deuterocanónicos que antes creíamos ya no son verdaderos. Y Tanakh, eso solo es una palabra compuesta por la inicial de Torah, Nevim y Ketuvim, que son los libros protocanónicos. Bueno, la Biblia católica, nosotros los católicos adoptamos el canon alejandrino, o sea, el canon de la Biblia de los 70, el cual está reunido en la Septuaginta, ¿verdad? Escrita en griego y contiene los libros protocanónicos y los deuterocanónicos, o sea, todos. Nuestro Antiguo Testamento está completo, tal como los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Biblia no es una Biblia mutilada como la de los judíos y los protestantes. Esta es nuestra Biblia, esta es nuestra fe, la fe de la iglesia que es una santa, católica, apostólica y romana, ¿verdad? Ahora, Lutero fue quitando también, Lutero no aceptó los deuterocanónicos, solo los protocanónicos, los mismos que aceptaron los judíos, ¿verdad? Que ellos quitaron algunos y se quedaron con los antiguos. Lutero, por contradecir a la iglesia, hizo eso. Y además, tampoco aceptó a algunos del Nuevo Testamento que contradecían sus nuevas doctrinas y forma de ver la fe y la moral. Y hay hechos, ¿verdad?, narraciones de que Lutero simplemente, lo que le incomodaba, le va quitando de la Biblia, no, esto sí, esto no. Entonces, así fue, en las partes del Nuevo Testamento. A tal punto fue ridículo que sus seguidores no lo siguieron en eso. Los luteranos y los protestantes y todas esas sectas que han venido saliendo desde entonces, no aceptaron los deuterocanónicos, los del Antiguo Testamento, pero los del Nuevo Testamento dijeron, no,
Los que fueron definidos por el concilio de Hipona, esos son. Lutero se equivocó en eso. Y ellos se contradicen porque no aceptan algunas cosas de la iglesia y otras sí. ¿Cuál es su criterio? Capricho. ¿Y cuáles son los que no aceptaba Lutero? Los protestantes. Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis y Apocalipsis. Este era Lutero, ¿verdad? Como dijimos, los protestantes posteriormente sí los aceptaron. Y para finalizar, los libros apócrifos. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Perdón. ¿Han escuchado? ¿Son canónicos? No, exactamente. No son canónicos. Son algunas colecciones de textos y de escritos religiosos muy antiguos que no se han incluido en el canon de la Biblia católica. Los libros apócrifos siempre han estado cubiertos con el manto de la duda. Al leer estos documentos, la Iglesia no ha encontrado en ellos la inspiración divina que sí tienen los libros canónicos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo ver que un libro era inspirado? La inerrancia, la veracidad, ¿qué más? Que fuera uno, ¿se acuerdan? Que no se contradijera uno con el otro. Entonces todo eso la Iglesia fue viendo, analizando y dijo, no, estos no son inspirados. Y muchos de ellos también fueron, como vamos a ver ahora, los libros apócrifos del Nuevo Testamento incluyen varios evangelios y vidas de los apóstoles. Algunos de estos libros fueron escritos evidentemente por autores gnósticos, ocultistas o miembros de otros grupos religiosos que posteriormente fueron definidos como herejes, ¿verdad? Entonces, personas que querían confundir o personas de mal espíritu que escribieron cosas equivocadas o simplemente alguien que escribió, yo voy a escribir sobre lo que he escuchado, escribe algo, pero no era inspirado por Dios. Entonces la Iglesia no lo tomó como un libro canónico. Y hay hasta hechos interesantes en algunos de ellos, pero teniendo uno la verdad, ¿para qué va a ir a buscar los libros y confundirse? Entonces mejor quedarse con lo que la Iglesia definió como canónico. Y bueno, aquí terminamos esta parte de hoy. No se pierdan la próxima charla.